Más lejos de donde procede nuestra civilización, existían al mismo tiempo otras civilizaciones como es la China o la de la América precolombina, donde ya consideraban el corazón y las dolencias cardiovasculares un aspecto fundamental dentro del conocimiento médico de estas culturas. Yo soy el doctor Carlos Macaya, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y también catedrático de Cardiología de esta universidad, cuya biblioteca de historia nos encontramos ahora mismo. Vamos a hablar en primer lugar de la medicina china. El origen de esta medicina data de 2 a 3.000 años antes de Jesucristo y tiene su base en la teórica taoísta y más fundamentalmente en el desarrollo de la teoría del Xinjiang. En China es donde se relaciona por primera vez el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Y de hecho es en la antigua China donde aparece por primera vez un tratado de la medicina. Y en relación al corazón no se le considera como un órgano aislado, sino que es un órgano con unas arterias, unos vasos sanguíneos y una sangre que mueve por todo el organismo y que va a alimentar a otros órganos. Allí se identifican en ese tratado otros órganos fundamentales, como son los pulmones, como son el hígado, como son los riñones, como es el bazo, y además se llega ya a unas conclusiones de la importancia del equilibrio y de la buena salud de todos estos órganos, ya que el daño de alguno de ellos, como pueda ser el pulmón o pueda ser los riñones o el hígado, puede causar un daño sobre el mismo corazón. De hecho, los primeros, diríamos, conocimientos de lo que es la fisiología, más allá del aspecto anatomista del cuerpo humano, los aporta este tratado de la medicina china, ¿no? China tiene una contribución muy importante, la más notable, al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, y es el pulso. De hecho, desarrolla una ciencia que le llaman la pulsología. China trata y estudia el pulso con una exquisitez tremenda. Define cómo se tiene que tomar el pulso, en qué posiciones se tiene que tomar el pulso, e incluso en qué momento del día se debe de tomar el pulso. Ellos recomendaban tomarlo en ayunas y por las mañanas para ver el estado sanguíneo energético del organismo y el estado de salud del mismo. Pero es que no conformes con ello, clasifica los diferentes tipos de pulso en función de su amplitud, en función de su intensidad. Nos hablan de pulso débil, de pulso fuerte, de pulso superficial, de pulso profundo, de pulso corto, de pulso amplio, pulso extenso, y además lo intentan lógicamente correlacionar con las diferentes enfermedades cardiovasculares. Pero también China tiene un concepto dual de ese corazón. No solamente hablan del corazón físico, de esa fisiología, de ese pulso que lo genera el corazón y la relación pulso-corazón, sino que también lo relacionan con el estado emotivo, con el estado sentimental. Y de hecho es en China donde dice que el corazón es capaz de controlar el pensamiento, el espíritu, y llegan a decir que un grado moderado de alegría es sano y mejora el corazón, pero que incluso un exagerado grado de alegría, y sobre todo si este es súbito, repentino e inesperado, puede incluso llegar a dañar el corazón. Sin lugar a duda, la contribución de la medicina china, y en concreto de lo que se refiere al corazón, fue muy importante para el desarrollo del conocimiento de las culturas posteriores. Pero, ¿qué ocurría en otras zonas, en otros continentes, en esa América precolombina, incluso en años, miles de años antes de Cristo? Pues allí coexistían diversas civilizaciones,
de las más antiguas eran las olmecas, le siguieron las toltecas y las más recientes aztecas que se encontró Hernán Cortés en México. Y por otro lado, en la península del Yucatán y aledaños en Centroamérica existían los mayas. Por otro lado, en los Andes existían los incas. Estas culturas, diríamos, precolombinas se interrelacionaban entre sí y realmente tenían bastantes similitudes. Pero ¿qué contribución hicieron al corazón? Pues mire, quiero decir que todas estas civilizaciones llevó el símbolo del corazón a un verdadero paroxismo nunca jamás alcanzado en la historia de la humanidad. El corazón era considerado como el órgano clave de la vida y de hecho su extracción en vivo era el elemento característico del sacrificio de los humanos, de los seres humanos, pero de los hombres, porque la mujer, el sacrificio era la decapitación. Para estas culturas, el sacrificio de los seres queridos, como los mismos hijos o guerreros enemigos capturados, pero que fueran muy valientes, y ofrecer ese corazón recién extraído, latiendo todavía al Rey Sol, era la mejor ofrenda que se le podía dar, para que ese Rey Sol que ya alumbrara, siguiera alumbrando y aún mejor, para que las cosechas fueran abundantes y para también la dualidad de la otra parte, la parte guerrera, para que les facilitara las victorias cuando se enfrentaban, que era muy frecuente continuamente en guerra con sus vecinos, ¿no? El proceso de extracción del corazón era realmente cruel. La víctima era de alguna forma desvestida, la víctima era anestesiada, al menos parcialmente, con unos polvos que se les arrojaba, ¿no?, en toda la cara, en todas las facies, y era extendida sobre una piedra convexa en una situación de hiperlordosis, sacando mucho el pecho, y donde sus brazos y sus piernas eran sujetadas por los ayudantes del sacerdote, que era la única persona que podía hacer este tipo de sacrificios. Era un sacerdote especialmente entrenado para ello, que con un cuchillo de obsidiana, que es una piedra volcánica muy aguda y resistente, pues abría por debajo del corazón, por la zona del estómago, y subía hacia arriba, abriendo el tórax, aparecía el corazón, y con sus manos lo extraía de la caja torácica y lo arrancaba con el saco pericárdico, destrozaba algunos vasos continuos, y este corazón lo iba a depositar en el vientre de la divinidad del agua, del dios del agua, Chacol, donde lo ofrecía al Rey Sol a través de este dios de la lluvia, dios del agua. Y el resto del cuerpo era arrojado en la base de la pirámide para que se ofreciera un banquete popular, ¿no? Hay que hacer alguna reflexión sobre este sacrificio tan duro y sanguinario, ¿no?, para nosotros, y que estaba en esas culturas pues totalmente interiorizado. De hecho, para las víctimas era un relativo, diríamos, honor, entre comillas, pues el poder ofrecer de alguna manera ese órgano, ese corazón al Rey Sol, por los beneficios que iba a aportar a su familia y al resto de la sociedad. Pero indudablemente el carácter simbólico del corazón ha sido lo más llamativo en la América precolombina, con respecto a su legado en relación al estudio de dolencias cardíacas e incluso de un recetario y recomendaciones es más escaso, pero eso es lo que hubo en la América precolombina. Bien, finalmente pues hemos hablado de China, hemos hablado de las culturas aztecas o civilizaciones aztecas y mayas, pero yo quisiera recordarles que el próximo capítulo vamos a hablar de una medicina más racional, una medicina más empírica, una medicina basada en la naturaleza y que proviene de la cultura, del esplendor de la antigua Grecia y del Imperio Romano. Muchas gracias por su atención.